Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros del Tribunal de Justicia Administrativa. Saludo con afecto, respeto y agradezco el apoyo del magistrado presidente, maestro Carlos Francisco Galicia Morales. Saludo con aprecio y respeto a la doctora Lucila Ayala de Moresky, magistrada propietaria, y al magistrado Leobardo Gallardo Beltrán, magistrado propietario, por todo el apoyo para desarrollar mis funciones. Muchísimas gracias. Los saludo a todas y a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien después de los últimos acontecimientos y saludar a las salas que componen el tribunal, la sala superior, la sala regional zona centro, la sala especializada, la sala sur, la sala norte. Saludar a los magistrados, a las magistradas y a los magistrados regionales que nos acompañan y a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de algo que es fundamental el día de hoy, que es precisamente la redacción jurídica. La redacción jurídica o la redacción de textos jurídicos, que es base exactamente de nuestra tarea diaria, desde sentencias, acuerdos, autos, actas, en fin, documentos que son públicos y que tendrán, sin lugar a dudas, un impacto en los justiciables, en la administración de justicia que se hace en este tribunal, sin duda alguna. ¿Cómo llegar al grueso poblacional, a las ciudadanas, a los ciudadanos que acuden a este tribunal? Precisamente los tribunales, los órganos de impartición de justicia, hablan a través de sus sentencias, de sus acuerdos, de sus resoluciones. Y para ello es fundamental que los operadores jurídicos, nosotros, desde nuestra tarea, desde nuestra trinchera, precisamente ordenemos, establezcamos un trabajo correcto y que tenga precisamente siempre la calidad para poder hacernos entender y comunicarnos de la mejor manera. Entonces, desde que estoy estudiando el tema no es otra cosa precisamente que el buen uso del lenguaje, del español y precisamente de las reglas de aplicación de este. Obviamente con el énfasis jurídico que requiere la materia que se ventila en el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, pues uno de los componentes precisamente de todo nuestro trabajo pues son las oraciones, ¿no? Las oraciones que son compuestas por sílabas. Entonces, la sílaba, como todos sabemos, son el conjunto de sonidos articulados que componen una palabra. Toda sílaba tiene una vocal, pero puede no contener una consonante o tener más de dos. Existen dos tipos de sílabas. Las átonas, su pronunciación no conlleva intensidad. Una palabra puede tener más de dos sílabas, sílabas átonas, y las tónicas, su pronunciación conlleva una intensidad. Por ejemplo, en la palabra jurisdicción, la sílaba tónica es sion, es la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza. Y las sílabas átonas pues son jurisdix, ¿no? Es decir, son todas las demás.
Y la clasificación de palabras, pues se clasifican por monosílabas y las componen una sílaba, las bisílabas, que son 2 sílabas, como acto, fallo, las trisílabas, que son compuestas por 3 sílabas, como informe, recurso, las tetrasílabas de 4 y las polisílabas, que son más de 5. Entonces es importante recordar que saber cómo separar las sílabas nos ayuda a identificar dónde lleva precisamente el acento la palabra. Y existen también diversos usos del acento, o el acento puede, sin lugar a dudas, transformar una palabra por otra. Entonces, por ello la importancia de establecer con claridad el uso gramatical de este. Es esencial acentuar las palabras de manera adecuada para garantizar que lo que quieres expresar sea comprendido correctamente. Nos leen o nos escuchan. Por ejemplo, sí con acento es un adverbio de afirmación. Ejemplo, sí, estoy de acuerdo con el contrato. También puede ser un pronombre personal. Ejemplo, lo hizo por sí mismo. Y sí, sin acento, es una conjugación condicional equivalente a en caso de. Ejemplo, si tienes tiempo, revisa el documento. Entonces, muy diferente el sí con acento y el sí sin acento. También puede usarse en estructuras condicionales o hipotéticas. Existen 3 tipos de acento. El acento prosódico solo se pronuncia pero no se escribe. Por ejemplo, proceso, el acento prosódico está en la sílaba pro, en reglamento, en men, y en contrato, en tra. El acento ortográfico se rige por las reglas gramaticales de acentuación. Por ejemplo, órgano, sanción o término. Y el diacrítico, que al ponerlo, la palabra cambia su significado. Por ejemplo, tú con acento y tú sin acento. Tú con acento eres el abogado, es un pronombre personal. Y sin acento presenta tu solicitud en la oficina. Es un adjetivo posesivo. Entonces, para saber si una palabra lleva tilde, considera su acentuación. Entonces, por ejemplo, en las palabras agudas, la sílaba tónica es la última y lleva acento cuando terminan en N, S o vocal. No llevan acento cuando terminan en consonantes que no sean N, S o vocal. Un ejemplo con acento es acción, decisión, pensión, y ejemplos sin acento son juez, tribunal, auditor. Las graves, en la penúltima, la sílaba tónica es la penúltima y lleva tilde cuando no terminan en N, S o vocal. Y no llevan acento cuando terminan en N, S o vocal. Ejemplos con acento, pues árbol, lápiz, mártir, y con acento sería, y sin acento, perdón, sería contrato, proceso, recurso. Las esdrújulas, la sílaba tónica es la antepenúltima. En esta, pues todas se acentúan, y ejemplos de ellas serían jurídico, público, código. Y las sobresdrújulas, su sílaba tónica es antes de la antepenúltima y todas se acentúan. Y un ejemplo de estas serían devuélveselo, corrígemelo o envíamelo. Entonces, esas son las reglas de acentuación. Entonces, para el caso de la coma, que a veces todavía nos pasa mucho, pues no sabemos dónde colocarla, es importante considerar que la coma es uno de los recursos ortográficos más importantes. Una coma clarifica, separa ideas, despeja un párrafo. Nos puede fácilmente solucionar un párrafo, una coma bien establecida y precisamente ordenada. Entonces, tenemos que la coma, la lengua escrita,
difiere de la oral, ya que las pausas que hacemos al hablar no están relacionadas con el uso de la coma. Por tanto, es incorrecto pensar que la coma indica una pausa breve. En la escritura, los signos de puntuación son esenciales para organizar, dar claridad y expresar intención en las ideas. La coma, uno de los signos más utilizados, suele colocarse de manera correcta. Cuando estamos enumerando en una oración eh, una lista de palabras, frases u oraciones, es necesario utilizar siempre el uso de la coma. Por ejemplo, en palabras, el expediente contiene informes, contratos, actas, resoluciones y dictámenes periciales. Vamos enmarcando con el uso de la coma. Y en oraciones, eh, se presentaron las pruebas, coma, se escucharon a los testigos, se evaluaron los informes y finalmente se emitió un fallo. También la coma es utilizada como vocativo cuando te diriges a alguien de la manera correcta. ¿Qué es el vocativo? Es el llamado o es la introducción cuando giramos un oficio, cuando presentamos un documento y nos dirigimos precisamente, en este caso, ejemplo, el vocativo para el licenciado Pérez, coma, lleva invariablemente coma. Entonces, esos son los vocativos. Señor secretario, coma, ese siempre va a ser el vocativo. Siempre va a ir coma. Declaración, cuando se incluye información a manera de aclaración. El informe, según lo dispuesto en el artículo 25, debe ser rendido en un plazo de 10 días. Un segundo ejemplo, la resolución, como se estableció previamente, no puede ser apelada en esta instancia. En el uso de conectores, también siempre invariablemente vamos a establecer la coma. Cuando utilicemos un conector, uno de ellos es decir, coma, por ejemplo, coma, sin embargo, coma, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto sería, por lo tanto, coma, la resolución queda firme y no admite recurso alguno, entre otras. Entonces, siempre el uso de la coma para este efecto. Generalmente cuando son conectores siempre lleva, cuando utilizamos conectores siempre lleva una coma. En verbos suprimidos, esta parte es interesante porque nos ayuda precisamente a no redundar, ¿no? En el establecimiento de un mismo verbo. Por ejemplo, compré un manual de derecho administrativo. El magistrado, uno de jurisprudencia. Ya no repetimos el verbo compró. Se omite en la segunda parte, ya que se sobreentiende por el contexto. Entonces, nunca usar coma como apunte entre el sujeto y el predicado, ¿no? Un uso incorrecto de usar coma entre sujeto y predicado sería el abogado del demandante, coma, presentó el recurso de apelación. Entonces, lo cual es incorrecto. Cortas la idea y no fluye precisamente la oración. El uso correcto es el abogado del demandante presentó el recurso de apelación. El punto y el punto y coma. Existen tres tipos de punto. El punto y seguido lo tenemos a la vista. El punto y seguido que separa ideas que tienen relación en un mismo párrafo. El punto y aparte que separa párrafos de un mismo texto. Y el punto final que indica que el texto ha finalizado. Entonces, en los usos del punto, el punto se usa para separar ideas completas. Esto implica que debes identificar y comprender cuándo termina una y empieza otra. Por ejemplo, la administración pública debe actuar conforme a la ley. Los ciudadanos tienen derecho a recurrir las decisiones administrativas.
el uso del punto y coma, la omisión del verbo. Por ejemplo, va a ser para omitir verbos, ¿no? El ejemplo que les ponía que les daba hace un momento. Omites el verbo y lo sustituyes por el punto y coma. El funcionario no presentó la declaración patrimonial correspondiente dentro del plazo, punto y coma. En consecuencia, se inició un procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad. Queda sobreentendido que no se establece de nuevo el verbo, que sería la causa que no presentó la declaración, y se sobreentiende que por ello se inició un procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad. Entonces, también en oraciones con relación estrecha, aquí les va un ejemplo. El contratista presentó la documentación requerida para la licitación, sin embargo, no cumplió con las especificaciones técnicas del proyecto. Y también en palabras que reflejan oposición. Ejemplo, no obstante, sin embargo, ahora bien, en cambio, pero. Y un ejemplo de esto sería: la dependencia realizó el estudio de impacto ambiental. No obstante, los resultados no fueron concluyentes. Ahora, si me pueden ayudar, compañeras y compañeros, utilizando su teléfono y activando este QR en su cámara, vamos a contestar una pregunta. Para ustedes, ¿cuál sería la respuesta correcta? El acto, el ejemplo de la oración que están viendo en pantalla, quienes ya lo abrieron, dice: ejemplo de oración con error. El acto administrativo fue emitido sin cumplir con los requisitos de ley. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la respuesta precisamente correcta? Ya tenemos una respuesta. Ya van varias respuestas. Perfecto. Muchas gracias. Y la respuesta correcta es, veo que todavía se sigue moviendo, es precisamente la número 1. El acto administrativo fue emitido sin cumplir con los requisitos de ley y fue la que mayor número de respuestas obtuvo. Muchas gracias. Entonces, continuamos con la estructura del texto, precisamente, que debemos de seguir. Al momento de redactar un texto, debemos de considerar su estructura, organizar la información en 3 partes. Es lo que yo les recomendaría. Al principio, mencionar la idea, es decir, lo que quieres informar junto con los argumentos que sustentan tu idea. Número 2, explicar o describir en detalle los argumentos que mencionaste en la introducción, fijando fechas, datos, documentos anexos, oficios, entre otros. Y la última parte es la del cierre. Concluye el documento reafirmando la idea principal. Entonces, es muy básico, pero la verdad es que nos resuelve perfectamente una estructura de un texto. Y precisamente son de mucho apoyo. Ahora bien, el uso de conectores. ¿A quién de nosotros no le ha salvado, verdad? El uso de un conector correcto no le ha salvado algún tramo de ciertos párrafos o un párrafo completo, o le ha ayudado a clarificar una idea. Entonces, los conectores o los diversos tipos de conectores
cuando son bien utilizados, tienen precisamente ese impacto positivo en, en nuestro documento, en la idea que estemos trabajando. Por ejemplo, para ordenar un discurso, o para principiar un discurso, podemos empezar antes que nada, en primer lugar, para finalizar, pues en último lugar, para introducir un tema en cuanto a, con relación a, con respecto a, para añadir ideas, además, asimismo, también, y para aclarar o explicar, es decir, esto es, o sea, en efecto, o para ejemplificar, eh, por ejemplo, concretamos en concreto, para introducir una opinión personal, en mi opinión, para mí, para indicar una hipótesis, para indicar oposición o contraste. Por ejemplo, sería pero o por el contrario, aunque o sin embargo. Entonces, de los diferentes tipos de conectores, continuamos para indicar alguna secuencia, indicar alguna pausa, resumir o para concluir. Entonces, yo sí los valoro muchísimo y creo que todos los valoramos mucho porque precisamente nos ayudan a ir hilando los textos o los párrafos y son de mucha utilidad. También no abusando de ellos, hay conectores de los cuales podemos prescindir, pero hay otros que sin duda alguna nos ayudan bastante. En el uso adecuado de conectores, en un texto que preparé, pudimos prescindir de varios conectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está de acuerdo. En el texto original habíamos mencionado de acuerdo, ahora bien, es importante mencionar, por lo tanto. Entonces, eso vuelve más denso el texto o el párrafo cuando podemos prescindir de ellos y hacerlo un poco más ligero. Entonces, queda de la siguiente manera: conforme al artículo 45 de la Ley de Justicia para el Estado de Sinaloa, las notificaciones a los particulares y autoridades se realizará mediante boletín jurisdiccional. Punto. Se enviará un aviso electrónico a la dirección de correo electrónica proporcionada por las partes, al menos 3 días antes de la publicación del acuerdo o resolución de boletín. Este aviso debe incluir el archivo electrónico con el acuerdo o resolución. La responsabilidad de proporcionar una dirección de correo electrónica válida recae en las partes, ya que el tribunal no asumirá responsabilidad por errores en la dirección. De los consejos, precisamente para mejorar la puntuación y el uso de conectores, nos ayuda mucho simplificar las oraciones. Si una oración se está volviendo demasiado larga, hay que dividirla en frases más cortas para facilitar su lectura. También es bueno, es loable, emplear conectores con propósito. Usar conectores solo cuando aportan claridad y valor lógico al texto, y evitar conectores innecesarios que no añaden ningún significado. Entonces, también asegurar la coherencia sin conectores, mantener la fluidez del texto, conectando las ideas de forma implícita, continuando con el mismo tema o sujeto a lo largo de muchos párrafos. Y también este es un tema que es muy, pues decía Daniel, el compañero Daniel hace rato, que es el abogañol, ¿no? Que es el lenguaje pomposo. Es que los abogados muchas veces hablamos abogañol, y lo cual es cierto. Tendemos a utilizar un lenguaje especializado o pomposo, muchas veces excesivamente. Si bien es cierto, pues es un lenguaje muy técnico el que nosotros utilizamos en
en el diario, en nuestro quehacer institucional, pues tratar de introducir o de variar este lenguaje en la medida de lo posible con palabras que nos permitan eso y conectar en mayor grado con el justiciable, que es al final de cuentas el lector que va a recibir el beneficiario último de lo que se establezca en cada uno de los acuerdos, de las resoluciones que lleguen a sus manos. Entonces, prescindir de eso, ¿no? Por ejemplo, una palabra revaluación, en la medida de lo posible, tratar de evitarlas. Entonces, en un texto ya revisado, también lo vuelven más ligero y más difícil, más fácil de digerir o de procesar para un justiciable. En un texto revisado de esto que les comento, quedaría, se leería mejor y más rápido. La solicitud de reconsideración del contribuyente para anular las sanciones impuestas no cumple con los requisitos de la Ley de Justicia para el Estado de Sinaloa, aunque el contribuyente argumenta que las sanciones son desproporcionadas. La falta de documentación y pruebas adecuadas impide una revisión favorable. Esta deficiencia aumenta la carga administrativa y complica la aplicación de la norma fiscal. Entonces, se vuelve más ligero y, por ende, más ameno, más entendible. Y de las recomendaciones que yo les daría serían utilizar palabras sencillas, emplear términos técnicos cuando sean esenciales para el argumento, evitar un lenguaje recargado, evitar el abuso de términos especializados, aunque es importante usar términos técnicos precisos, no se debe de exagerar precisamente su uso y seleccionar términos adecuados, no utilizar diccionarios de sinónimos para buscar palabras elegantes, sino encontrar la palabra exacta, ¿no? Que se ajuste precisamente al texto. Y otra de las, a veces, situaciones a las que nos enfrentamos es la longitud excesiva de los textos. Es difícil a veces medir cuando nos desplayamos o cuando queremos abarcar ideas completas en una sentencia que que resuelva un asunto elaborado, pues sin duda alguna, muchas veces la longitud de estos textos se vuelve densa. Entonces, algunas razones para la longitud excesiva de nuestros textos incluyen la falta de capacidad de síntesis acompañada de una ansiedad por incluir toda la información posible, y eso pasa. A veces da ansiedad porque queremos meter todo en los párrafos, ¿no? Y los cargamos demasiado y a veces a la vista, híjole, cuesta la lectura. Entonces, es una de las cuestiones que pasan y creo que a todos nos ha pasado de alguna u otra manera. También en las reconstrucciones de dogmas o historias extensas de los antecedentes procesales, que a veces también nos cargamos de esos antecedentes, que confundimos exactamente el escrito con el expediente, o la repetición de argumentos con la idea de que la reiteración fortalecerá el punto, que pasa mucho, ¿no? Y es muy común, pero en la medida de lo posible, al leer y releer nuestros textos, se vuelve de mucha utilidad, ya que precisamente advertimos estas cuestiones. Entonces, podemos prescindir esas ideas. Además, que nos aligeran muchísimo nuestros textos y ahorramos, sin lugar a dudas, papel y nos volvemos más claros cuando redactamos así. Entonces,
Queremos también incluir temas o argumentos secundarios e inconexos con la idea central del discurso. Citas excesivamente largas de jurisprudencia o doctrina que no aportan al punto específico. No sé si se acuerdan de cuando se transcribían, ¿no? las tesis de jurisprudencia completa, que era muy común. Y ahora, gracias a un esfuerzo de la magistrada Lucila, del magistrado Galicia, del magistrado Gallardo, que están pendientes de esto, bueno, se ha tomado una importante nota de esto y las tesis se cita el rubro, se cita su localización en el Semanario Judicial de la Federación y si apoyan los argumentos precisamente de la tesis, se establecen algunos con precisión, pero no se recarga ya la transcripción completa de la tesis, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo. Una estructura copiosa o poco sintética, a menudo influenciada por la creencia de que entre más más páginas sean, implican una defensa más sólida de nuestra redacción o de un recurso, de una sentencia, de un acuerdo. Entonces, ir identificando precisamente esa longitud con las relecturas y abona muchísimo para hacerlos más ligeros. Entonces, las recomendaciones para mejorar la escritura jurídica, escribir de manera eficiente, para textos complejos, tratar de no exceder 10,000 palabras, 12,000 palabras, en lo que leía en análisis dedicados al tema. Es la variante que recomiendan y fácilmente podemos ir estableciendo en Word el contador de palabras y ir midiendo esa parte, ¿no? También incluir una tabla precisamente de contenidos para orientar al lector en textos más largos o de mediana longitud. Esto también es novedoso y lo está usando mucho ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo está introduciendo mucho, ya tiene tiempo, pero hoy por hoy lo está haciendo con más fuerza, precisamente en establecer estos cuadros con información dedicada de la sentencia, de que se trate. Entonces, lo hace muy ameno y lo podemos hacer sin lugar a dudas fácilmente. Entonces, hay que recordar que nuestros textos deben de tener potencia, no peso, y mantener una buena relación entre claridad y extensión. El uso excesivo de énfasis tipográfico. Yo creo que lo hemos visto en algunas resoluciones. Puede que haya alguna carga, por ejemplo, de subrayados, negrillas, cursivas o uso indiscriminado de estas, lo cual vuelve el texto, lo vuelve saturado, ¿no? Entonces hay que tratar de prescindir en la medida de lo posible de estas y tratar de ser muy elementales en el uso de ellas. Si se requieren por fuerza mayor hacerlo, pero sí de alguna u otra manera complican la lectura del texto y saturan, lo vuelven complicado, complicada la lectura. Entonces, no hacerlo o tratar de evitarlo en la medida de lo posible cuando sea precisamente posible, ¿no? En un texto ya revisado, sin estas negrillas o subrayados o cursivas, establecemos en un procedimiento administrativo sancionador, la resolución debe cumplir con los requisitos del artículo 79 de la Ley General del Procedimiento Administrativo, que exige una exposición detallada de los hechos y fundamentos jurídicos.
En la resolución cuestionada, la entidad no cumplió con estos requisitos al limitarse a mencionar de manera general las infracciones y sanciones aplicadas sin especificar los motivos de la imposición de la sanción. Esta falta de fundamentación detallada afecta la legalidad de la resolución. Entonces, dijimos lo mismo, más claro, sin la necesidad precisamente de utilizar estos subrayados, ¿no? Y ya para concluir esta exposición, que precisamente me permití hacerla breve, no cargada, en el transcurso de estos días voy a compartirles un documento con más reglas precisamente de la redacción, para que precisamente ustedes lo vean ya a más detalle. Y es muy importante aprender estudiando sentencias. Existe una sentencia que para mí, cuando recién llegué aquí de proyectista, fue muy inspiradora. Se trata de aquella que resolvió el amparo directo 78-2012 de la ponencia del ministro Saldívar, proyectada por Javier Mijangos y González. Hago énfasis de Javier Mijangos y González, ya que tiene otras también muy buenas. Él y el doctor Lara Chagoyán precisamente han impulsado esta simplificación de las sentencias, ¿no? O cómo hacerlas más amenas y más fáciles de comprender y de leer. Entonces, este asunto, de verdad, que cuando yo lo leí, esta resolución, ustedes pueden llegar a ella a través de este QR que está apareciendo en sus pantallas. Cuando yo la leí, se me asemejó mucho, y aquí hay una cebolla, no sé si la ven, porque de verdad fue un asunto de un homicidio en San Luis Potosí, en un colegio religioso, a una señorita de 16 años, estudiante del bachillerato, fue víctima de homicidio calificado y de violación. En ese momento fue un sábado, había actividades extraescolares y acudió esta chica a sus actividades o obligaciones educativas, y infortunadamente fue víctima de un homicidio. Y en la prueba, precisamente en el caso, que tuvo muchas repercusiones por lo salvaje del mismo, la chica fue encontrada en un salón, vejada, maltratada, etcétera. Lo van a ver en las sentencias. Y yo cuando la leí, fue muy ilustradora, porque fue de mucha ilustración para mí, porque la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este asunto, clarificó de una manera extraordinaria el caso, el asunto en primera instancia. Les comento, un sacerdote, un religioso que era coordinador o era directivo del Instituto Carlos Gómez, fue precisamente el, el, el imputado, y se estableció o se le juzgó mediante la prueba indiciaria, que es el establecimiento de indicios como prueba circunstancial o indirecta, que es un método de valoración que permite demostrar un hecho a través de la observación de indicios o de circunstancias acreditadas. Entonces, todo apuntaba, según primera instancia, y así fue, resolvieron
una condena para él. Él recurre en segunda instancia, también el Ministerio Público lo hace y se confirma la sentencia que lo imputaba, y posteriormente recurren al amparo directo y se va al colegiado, y allí es donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo uso de su facultad de atracción, atrae el asunto y precisamente establece en este caso los parámetros por los cuales se va a establecer en una jurisprudencia los parámetros para juzgar mediante indicios, ¿no? Con la prueba circunstancial o indirecta. Entonces, la Corte exonera a este religioso, pero como si se tratara de un caso o en un ejercicio de imaginación. Imagínense ustedes que es una cebolla. Entonces, esta es la cebolla y la verdad está en el medio de la cebolla, ¿no? Entonces, le vas quitando capa por capa, por capa, por capa, y va desmenuzando en este ejercicio eh, de, de estudio del caso, la primera sala, y al final de cuentas se da cuenta que el caso se sustentó en nada, y le quitas todas las capas a la cebolla y no queda nada. Entonces, de una manera magistral, esta sentencia ilustra cómo deberá ser juzgada cuando un caso se sustente en la prueba indiciaria, cómo se establece precisamente los parámetros. Entonces, yo la leí un sábado, me acuerdo, son 160 hojas aproximadamente, y dije, pues la voy a leer. Yo la leí en digital. Dije, la voy a leer y la voy a ir leyendo poco a poco. Ya no pude dejar de leerla. Me tomó 2 horas o 3 horas terminar de leerla, pero no pude dejar de leerla hasta que la finalicé, porque precisamente te atrapa. Es magistral cómo la primera sala establece los conceptos y va desmenuzando el caso tópico por tópico. Entonces, precisamente fue inspirador para mí llegar o pretender hacer este ejercicio también en mi labor como operador jurisdiccional, como funcionario jurisdiccional, y precisamente son de mucha motivación la lectura de estas sentencias. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Incluso les recomiendo eso, la lectura de sentencias, la lectura de libros que tengan que ver con derecho administrativo y no con derecho administrativo también. El magistrado Galicia hace mucho énfasis en eso, y la doctora Lucila también, el magistrado Leobardo, y es precisamente reforzar nuestro hábito a la lectura, porque cuando leemos, y es una constante que nos comenta la doctora Lucila, cuando leemos reforzamos nuestro bagaje cultural, nuestro acervo. Entonces, hacerlo precisamente abona eso. Entonces, yo esta sentencia la comparé con un libro que yo leí en la prepa, El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que es una novela de investigación, ¿no? Sin, circunscrita en el siglo XIV. Esta novela investiga una serie de crímenes misteriosos ocurridos en una abadía allá en el norte de Italia. Está muy buena. Entonces, en algún momento yo la comparé esta sentencia con este libro. Entonces, pues recomendarles eso, compañeras, compañeros, es de mucha ayuda a precisamente nuestro desenvolvimiento como operadores jurisdiccionales, la lectura.
ser constantes. También otra cuestión y no perderla de vista es que siempre que tengamos un proyecto, tocar base con alguna compañera, algún compañero y hacer trabajo colaborativo. Entonces, algunas veces no podemos estar saturados de un tema o ya muy contaminados de cierta manera y lo podemos compartir con nuestra compañera de al lado, nuestro compañero de al lado y decir, ¿sabes qué? Dale una lectura. Entonces, eso clarifica muchísimo y nos apoya. Entonces, agradecerles a todas y a todos su tiempo, su valioso tiempo, reiterar una vez más el apoyo al magistrado presidente Francisco Carlos Galicia Morales, a la doctora Lucila, al magistrado Gallardo, a todas y a todos, cada uno de ustedes, a sus jefas, a sus jefes, por el apoyo para que ustedes estuvieran aquí presentes. Y en el transcurso de la semana, yo les estaré haciendo llegar estas reglas que más que nada son para que ustedes las asimilen ya más tranquilos, y que ahorita no nos alcanzaría el tiempo, la verdad, y sería redundar, pero que si ustedes se toman un tiempo de lectura, les va a clarificar mucho y les va a ayudar mucho en su labor, en su quehacer diario. Reciban un cordial saludo y nos estamos viendo, compañeras y compañeros. Yo quedo a sus órdenes. Muchas gracias.